Hola, me llamo María Belén Domínguez. Estoy aquí para contar mi historia de vida. Si te gustan historias como la mía, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Siempre es un honor tener espectadores fieles por aquí. La lluvia empezó fina aquella noche, golpeando las tejas como si quisiera avisarme que algo estaba a punto de cambiar. Yo terminaba de barrer el pasillo cuando oí abrirse la puerta. Era Patricia, mi nuera. Pasó junto a mí sin decir nada, como siempre. El taconeo resonó en el piso frío, y el perfume fuerte se quedó en el aire, mezclado con el olor a café viejo. André, mi hijo, intentaba disimular su incomodidad acomodando los cubiertos, pero el silencio entre los tres era más pesado que cualquier palabra. Guardé el paño de cocina en el bolsillo, junto a una pequeña servilleta doblada. Aquella servilleta escondía algo que nadie sabía. Sobre la nevera, el sobre estaba ahí, como cada viernes, sin remitente, sin nada escrito, pero con un peso que hacía temblar mis manos cada vez que lo tocaba. Patricia fingía no verlo, pero yo sabía que ella ya lo había notado. Un día esta casa será mía, susurró cierta vez, creyendo que no la escuché. Yo simplemente seguí moviendo la cuchara en el café, fingiendo distracción. El reloj de la pared marcaba las 21:21, y en ese instante, por alguna razón que yo misma no entendía, sentí un escalofrío recorrerme la piel. El brazalete antiguo en mi muñeca brilló bajo la luz tenue. Las iniciales grabadas no eran mías, y fue allí, entre el ruido de la lluvia y el sonido distante de un trueno, que comprendí: ciertos secretos no duermen para siempre. Con el paso de las semanas, la casa parecía enfriarse aún más, incluso con la estufa siempre encendida. Me levantaba antes del sol, encendía la tetera y esperaba el silbido del vapor. Era el único sonido que me hacía compañía. Patricia, en cambio, se despertaba con el ruido de los tacones, de la vida acelerada, del móvil que no dejaba de sonar, y, entre llamada y llamada, siempre encontraba tiempo para una crítica: usted no lavó bien, el frijol quedó salado, no toque mis cosas. Cada palabra era como un alfiler invisible. André fingía no ver, y yo fingía no sentir, pero la verdad es que dentro de mí, un nudo se apretaba un poco más cada día. Recuerdo un día en especial. Patricia llegó molesta del trabajo, tiró el bolso sobre la mesa y encontró el mantel cambiado. Yo no pedí que cambiaras nada, María, gritó. Yo bajé la mirada y pedí disculpas, pero lo que ella no sabía era que aquel mantel era el mismo que cubrió el ataúd de mi marido en el velorio. Cambiarlo de lugar era, para mí, un símbolo de renacer. Ella no lo entendió, y quizá nunca lo entienda. Esa noche, escondida en el cuarto, abrí el sobre pardo. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a mano: la verdad siempre vuelve a casa. Mi corazón latió con fuerza. Yo sabía exactamente lo que aquello significaba, pero no podía contárselo a nadie. Aún no. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, oyendo el tic-tac del reloj y el viento colándose por las rendijas de la ventana. Cada segundo me recordaba algo que quería olvidar. El brazalete en mi muñeca reflejaba la luz de la calle, y pasé el dedo por las iniciales: A, C. Esas letras me perseguían desde hace años. Eran las iniciales de un hombre que un día prometió volver, y volvió, pero no para mí. La historia que Patricia y André conocen sobre mi pasado es solo la mitad de la verdad. Creen que fui una mujer sencilla, de vida tranquila, que quedó viuda pronto, pero lo que no saben es que, antes de casarme con el padre de André, fui prometida de otro hombre, un hombre rico, poderoso, que desapareció misteriosamente semanas antes de la boda. El sobre venía de la misma ciudad donde él vivía, y cada carta, siempre sin firma, traía pistas sutiles de alguien que conocía mi secreto. Yo ya había recibido 17 sobres hasta entonces. 17, y cada uno de ellos parecía querer recordarme una deuda antigua, algo que debía, no en dinero, sino en verdad. Patricia,
curiosa como siempre, empezó a desconfiar. Un día, cuando salí a comprar pan, encontré el cuarto revuelto. Ella había hurgado en todo, incluso en mis recuerdos. A partir de ese día, el desprecio se volvió rabia. Empezó a tratarme como un peso, una sombra dentro de la propia casa, y yo, aunque herida, me mantuve en silencio, porque, en el fondo, sabía que el secreto que guardaba era el mismo que podría destruirnos a todos. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por la ventana, pero dentro de mí solo había sombra. Sentí que algo había cambiado. El aire de la casa parecía pesado, como si guardara palabras que nadie se atrevía a decir. Patricia casi no me miró. Tomó el café apresurada, dejó la taza a medias y salió dando un portazo. André intentó sonreírme, pero sus ojos denunciaban el cansancio de quien vive entre dos amores que no se entienden. Lo abracé antes de que saliera, y percibí que aún era ese niño al que un día juré proteger de todo, solo que ahora, el todo estaba dentro de la propia casa. Cuando me quedé sola, me senté en la silla de la cocina y encaré el sobre de la semana. El 18º estaba ahí, sobre la mesa, como un fantasma esperando ser leído. Durante unos minutos, pensé tirarlo, pero mis manos temblaban demasiado para decidir. Tomé las tijeras, abrí el sello con cuidado, y dentro había solo una foto antigua. Yo, muy joven, sonriendo al lado de un hombre. Detrás de la foto, una frase escrita con letra firme: la verdad duele menos cuando llega por amor. Mi corazón casi se detuvo. Conocía esa caligrafía. Era imposible. Él no podía estar vivo. Esa foto quedó en mis manos por minutos que parecieron horas. Miraba ese rostro y sentía que el pasado me llamaba, como un eco que venía de un lugar al que juré no volver jamás. Su nombre era Augusto, Augusto Carvalho, y sí, las iniciales en el brazalete eran suyas. Lo conocí cuando aún era joven, llena de sueños y prisa por vivir. Era distinto de todos los hombres del pueblo, tenía mirada firme, pero una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Fue él quien me enseñó a gustar de la lluvia, a bailar en el patio y a creer que el amor podía cambiarlo todo. Pero el amor, a veces, también destruye. Recuerdo el día en que desapareció como si fuera hoy. Era víspera de nuestra boda. Yo tenía el vestido listo, el pastel sobre la mesa y flores en los jarrones. Pero Augusto no apareció. Decían que había huido. Otros juraban que había muerto en un accidente. Nunca supe la verdad. Solo sé que, 2 semanas después, un hombre vino a buscarme. Dijo que trabajaba para Augusto, que había cosas que yo no necesitaba saber. Fue él quien me entregó el brazalete. Desde ese día, recibo cartas, una por año, siempre en julio, hasta que empezaron a llegar todos los viernes. Y ahora, ver esa foto, con la misma caligrafía detrás, me hizo entender: alguien quiere que recuerde. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Y, lo más importante, ¿qué tiene que ver Patricia con esto? En los últimos meses ella ha estado recibiendo llamadas misteriosas. Sale de la casa sin decir a dónde va, y una vez, la oí pronunciar su nombre, Sir Augusto. En ese instante, el corazón se me heló. ¿Podría ser cierto? ¿Estaría Patricia involucrada con el hombre que un día desapareció de mi vida? En los días siguientes, empecé a observar todo con otros ojos. Cada gesto de Patricia parecía esconder algo. Las salidas sin explicación, los mensajes que borraba con rapidez, la mirada distante mientras fingía estar distraída. Una noche, dejó el móvil sobre la mesa y olvidó que el sonido estaba activado. Lo oí vibrar. Apareció un mensaje corto en la pantalla: está hecho. Ella aún no sabe nada. Mi cuerpo se heló. No sabía si aquello era sobre mí, pero el instinto siempre sabe. Tomé el móvil en mis manos y vi solo un nombre en la pantalla: A.C. Las mismas iniciales del brazalete. Mi corazón se disparó. Al día siguiente, fingí normalidad. Preparé el almuerzo,
Puse la mesa como siempre. Patricia llegó tarde, el rostro tenso, e intentó evitarme. La observé con calma, como quien estudia una tormenta antes de la lluvia. Después de que André saliera, decidí actuar. Fui a su cuarto, y dentro de una caja de zapatos encontré papeles antiguos, contratos, cartas y una fotografía rasgada, la misma foto que yo había recibido en el sobre, solo que le faltaba la mitad, y en la parte que ella tenía estaba la otra mitad del rostro de Augusto. Ya no sabía si Patricia era víctima o cómplice, pero una cosa quedó clara: alguien nos manipulaba, y ese alguien sabía demasiado sobre mí, sobre ella, y sobre el pasado que tanto luché por esconder. Esa noche, me senté en la cama y comencé a escribir todo lo que recordaba, como si mi vida dependiera de esas palabras. Tal vez dependía de verdad, porque sentía, con una fuerza casi sobrenatural, que la verdad estaba volviendo, y que no vendría despacio. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir fingiendo. Mientras Patricia tomaba café, me senté a la mesa y la observé en silencio. Evitaba mi mirada, removiendo el azúcar en la taza con nerviosismo. ¿Has dormido bien?, pregunté con voz calmada, pero firme. Ella respondió demasiado rápido: sí. ¿Por qué? Y entonces, en ese instante, percibí el miedo. Ella sabía que yo sabía, sin que yo hubiera dicho nada. El aire se volvió pesado, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El reloj marcaba las 9:14, y el péndulo era lo único vivo en esa cocina. Miré el brazalete en mi muñeca y pregunté: ¿dónde conseguiste ese collar, Patricia? Ella llevó la mano al cuello, sorprendida. El collar era idéntico al que Augusto me dio el día de nuestro compromiso. Disimuló mal. Dijo que lo había comprado en un mercadillo de la ciudad, pero yo sabía que era mentira. El collar tenía un pequeño rasguño en el lateral, el mismo que yo misma hice cuando se cayó al suelo hace más de 40 años. Guardé silencio. A veces el silencio grita más que las palabras. Cuando ella salió apresurada, fui al cuarto y abrí el sobre de la semana. Dentro había una carta larga, escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de Augusto. Él decía que había vuelto, que lo observaba todo desde lejos, y que la mujer de tu hijo lleva más de mí de lo que imaginas. Todo mi cuerpo se estremeció. Era imposible, pero una parte de mí sabía que era verdad. Patricia no era solo la esposa de mi hijo, era sangre de mi pasado, y lo que estaba por suceder en esa casa cambiaría para siempre lo que creía sobre el amor, la lealtad y el perdón. A partir de ese día, Patricia dejó caer la máscara por completo. Empezó sutilmente, como quien prueba los límites. Movía las cosas del lugar solo para culparme. Decía que yo dejaba la estufa encendida, que confundía los medicamentos, que ya era demasiado vieja para vivir allí. Y André, oh, mi hijo, empezó a creer. Ella era astuta, elegía las palabras con cuidado, siempre delante de él, con ese tono dulce y fingido. Amor, tu madre necesita descanso. No está bien. ¿Viste lo que hizo ayer? Y André, cansado, simplemente suspiraba y decía que yo debía cuidar más mi salud. Él no se daba cuenta de que, poco a poco, me estaban empujando fuera de mi propia casa. Una noche, la oí discutir con él. Ella gritaba, o ella, o yo. André, esta casa no es lugar para una anciana entrometida. Me quedé inmóvil tras la puerta, el corazón latiendo fuerte. Nunca quise ser una carga, pero lo que ella quería era borrarme, y lo estaba logrando. Al día siguiente, la habitación que era mía estaba cerrada con llave, mis cosas, en cajas. Patricia dijo, con esa sonrisa que no alcanzaba los ojos: pensé que sería mejor dejar todo más organizado. Doña María, usted olvida dónde guarda las cosas. Su voz cortaba, cada sílaba parecía ensayada para herir. Ya casi no comía bien, pasaba el día en silencio, limpiando lo que ya estaba limpio. Patricia desfilaba por la casa como dueña de todo, y André, ciego de amor, creía cada palabra. A veces lo veía mirarme con lástima,
y la lástima duele más que el desprecio. Pero había algo que ella no sabía, yo guardaba el sobre más importante de todos, escondido dentro de la tapa del cuaderno de recetas, un sobre que contenía la única prueba de que ella no era quien decía ser. Solo tenía que esperar el momento justo para abrirlo. Esa noche, cuando creyó que dormía, escuché su voz al teléfono. Hablaba bajo, pero firme. Todo está bajo control. Ya está de mi lado. Pronto ella se va. Me quedé inmóvil, escuchando el sonido de mi propia respiración. La voz del otro lado de la línea era la de un hombre, y por un instante tuve la certeza, era Augusto. Esa madrugada, algo en mí despertó. Ya no era solo una anciana asustada intentando sobrevivir en su propia casa. Era una mujer que, durante años, aprendió a callar, y ahora el silencio empezaba a pesar demasiado. Me levanté despacio, descalza, para no hacer ruido, y fui a la cocina. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando el suelo con una luz fría. Sobre la mesa, el móvil de Patricia parpadeaba. Una notificación. Mensaje de A.C. El mismo nombre, el mismo fantasma. Toqué el aparato con cuidado, pero tenía contraseña. Entonces hice lo que siempre hago. Esperé. Los días siguientes fueron largos, casi eternos. Patricia me vigilaba, y yo la observaba en silencio. El juego entre nosotras se volvió una guerra muda. Ella sonreía cuando André estaba cerca, pero cuando él se volvía, su mirada cambiaba, seca, cortante. A veces se acercaba solo para susurrar al oído. Nadie cree a una vieja que pierde memoria. Yo simplemente sonreía. Ella pensaba que estaba olvidando todo, pero yo recordaba cada detalle. Una tarde, mientras hablaba por teléfono, escuché que se le escapaba un nombre, no el de Augusto, sino otro. Él no puede saber que ella aún tiene los documentos. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Volví a mi cuarto y revolví la caja donde guardaba mis recuerdos antiguos, y me di cuenta de que algo había desaparecido. El testamento, el mismo que había hecho años atrás, dejando todo para André, con una condición: él jamás podría vender la casa. Patricia ahora tenía ese documento, y la forma en que actuaba mostraba que ya planeaba algo mucho mayor. Esa noche, me senté en la cama y miré por la ventana. El viento movía las cortinas, y por un segundo, juro que sentí el perfume de Augusto en el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que algo estaba por suceder, del tipo de cosas que lo cambian todo, que revelan lo que nadie quiere ver. Solo no sabía si estaba preparada. Los días siguientes se arrastraron como si el tiempo tuviera miedo de pasar. Cada minuto dentro de aquella casa parecía una cuerda tendida a punto de romperse. Andrés seguía mirándome con desconfianza, y yo percibía cuánto Patricia lo moldeaba con palabras dulces y veneno disfrazado. Tu madre necesita ayuda, amor. A veces habla sola, se queda despierta de madrugada, hurgando los cajones. Eso no es normal, decía con expresión de falsa preocupación. Yo la oía desde la sala, en silencio, y dejaba que el silencio respondiera por mí. Sabía que cuanto más intentara defenderme, más ganaría ella. Su manipulación era calculada. Quería que yo pareciera frágil, confusa, lista para ser apartada. Esa tarde, cuando salió al trabajo, André me llamó para conversar. Mamá, quizás sería bueno que pase unos días con la tía Lourdes. Patricia está preocupada por usted. Dice que está olvidando cosas. Lo miré a los ojos y vi al niño que un día confió en mí para enfrentar el miedo a la oscuridad. Ahora, él vivía ciego dentro de una oscuridad que Patricia creaba. Solo respondí: está bien, hijo, pero prométeme una cosa, nunca firmes nada sin mostrarme antes. Él se rió, sin entender. Tan pronto como él salió, volví a mi cuarto y encontré otro sobre la cama. Esta vez, estaba abierto. Alguien lo había leído antes que yo. Dentro, solo una frase: ella no es lo que parece, y tú tampoco. El papel temblaba en mis manos.
Ya no sabía quién me advertía, si era una amenaza o un intento de protección. En el fondo, sentía que había alguien detrás de todo, alguien que veía nuestra vida como quien mueve piezas en un tablero. De noche, el viento aullaba afuera, y el sonido de las ventanas golpeando me hizo levantarme. Caminé hasta el pasillo y sexta la sombra de alguien parado frente a mi cuarto. ¿Quién está ahí?, pregunté. Nadie respondió, pero la sombra se movió lentamente, y por un instante, el olor de colonia masculina invadió el aire. La misma fragancia que sentía cuando estaba con Augusto, tantos años atrás. Cerré los ojos, y se deslizó una lágrima. El pasado no solo estaba volviendo, ya había entrado en mi casa. Las noches siguientes empecé a perder el sueño, dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con pasos en el pasillo, voces que me llamaban por mi nombre, y el sonido de una puerta golpeando, una y otra vez. Me despertaba sudando, el corazón acelerado, y juraba que alguien me observaba. Patricia aprovechó el momento, empezó a dejar pastillas sobre la mesa, diciendo que eran para la memoria. André creía que solo quería cuidarme, pero yo lo sabía. Esos comprimidos llevaban el mismo nombre que vi en la etiqueta de un medicamento controlado, tranquilizantes. Querían drogarme, querían que perdiese la noción del tiempo, para que pareciera loca. Una tarde, oía a André y Patricia discutir en el cuarto. Él decía: «Estás exagerando, Patricia. Mi madre nunca fue así». Y ella, con voz temblorosa y lágrimas falsas, respondió: «André, tengo miedo. Ella habla sola. Dice que siente olor de un hombre en la casa. Eso no es normal». Mi sangre hervía, no soportaba aquel teatro, pero decidí esperar. Su juego era de paciencia, y el mío también lo sería. De noche, cuando todos dormían, fui a la cocina. La luz de la calle entraba débil por la ventana, y sobre la mesa, sexta otra vez su móvil. Esta vez, estaba desbloqueado. Los mensajes estaban ahí, un número sin nombre, pero con varias conversaciones recientes. Leí las últimas. Ella desconfía, y la respuesta: «No importa, ya es tarde». Todo mi cuerpo se congeló. Seguí deslizando la pantalla y encontré una foto, mi foto, yo durmiendo, tomada dentro de la casa. Las manos me temblaban, y apenas podía respirar. ¿Quién tomó esa foto? ¿Patricia? ¿O alguien más? Fue cuando escuché un ruido detrás. La madera del piso crujió. Me giré rápido, y vi, por un instante, una sombra cerca de la puerta, alta, quieta, observando. Cuando encendí la luz, no había nadie, solo el collar de Patricia cayó al suelo, y el detalle que me hizo estremecer: el broche estaba roto, y dentro del colgante había una foto antigua, Augusto y yo. Esa imagen me atravesó como una cuchilla. Nada tenía sentido, era como si el pasado hubiera encontrado la forma de volver. Solo no sabía si para salvarme o para destruirme. Después de esa noche, algo dentro de mí se quebró, no en desesperación, sino en lucidez. Ya no podía dudar, había una presencia en la casa, y no era solo el fantasma de un amor antiguo. Patricia cambió en los días siguientes. Comenzó a actuar como si tuviera miedo, pero no de mí, de algo que aún no veía. A veces se despertaba en medio de la madrugada y salía al patio, hablando bajo por teléfono. La oía decir cosas como: «Él prometió arreglarlo, pero ella aún está aquí». Y cada vez que intentaba acercarme, ella cambiaba de tema, fingiendo preocupación. «Doña María, usted necesita descanso. La edad pesa, ¿no?», decía con esa sonrisa que escondía veneno. André ya no me escuchaba. Yo hablaba. Él desviaba la mirada. Patricia lo tenía en sus manos, moldeando su mente con cuidado. Empezó a insinuar que yo estaba olvidando las cosas. Desaparecían objetos, cambiaba llaves de sitio, y luego me acusaba. Un día, puso azúcar en el salero y sal en el azucarero, solo para probar su punto frente a André. Él se irritó, elevó la voz contra mí, y por primera vez en mi vida, mi hijo gritó: «Mamá,
Necesita ayuda. Esas palabras dolieron más que cualquier cachetada, y la mirada satisfecha de Patricia, detrás de él, fue el golpe final. Pero no me iba a rendir. No ya. Esperé hasta que salieran de la casa y comencé a revisar cada rincón, buscando respuestas. Fue entonces cuando encontré, dentro del cajón del despacho, un sobre idéntico a los míos, pardo, con el mismo tipo de sello, el mismo papel, pero este estaba dirigido a Patricia, y dentro, solo una frase: la sangre cobra lo que el tiempo esconde. Detrás, una firma: A.C. Todo mi cuerpo se estremeció. Si Augusto realmente estaba vivo, entonces ya no era el hombre que amé, y si no lo estaba, alguien estaba usando su nombre para destruirnos. Miré el espejo de la sala y, por un instante, juré ver su reflejo detrás de mí, pero al girarme, el pasillo estaba vacío. El silencio de la casa parecía respirar. Esa noche, me senté al borde de la cama y miré el espejo antiguo frente a la pared. El vidrio estaba un poco empañado por el tiempo, pero reflejaba lo suficiente para que yo viera la sombra que el miedo dibujaba en mi rostro. El sobre de Patricia aún estaba en mis manos. Las palabras: la sangre cobra lo que el tiempo esconde, martillaban en mi cabeza como una campana lejana. Sabía que aquello no era solo una amenaza, era un mensaje, y peor, era personal. Pasé los dedos por el brazalete y sentí las iniciales de Augusto en relieve. El metal estaba frío, casi helado, y por primera vez me pregunté si aquel hombre al que un día juré amar no había dejado más que recuerdos. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Patricia me vigilaba como un halcón. Cambiaba la clave de la puerta, escondía llaves, apagaba el wifi cuando yo estaba sola. André parecía cada vez más distante, cansado, confuso. Un día la oí susurrarle al oído: amor, está empeorando. A veces me llama por otro nombre, y llora sola. André me miró con una mezcla de tristeza y duda. Quise gritar, pero respiré hondo y tragué las palabras. Su juego era psicológico, y yo ya lo había entendido. Quería que perdiera el control, pero algo empezó a cambiar. Empecé a notar pequeños detalles. Un olor a cigarro en el pasillo. Augusto nunca fumaba, pero el hombre que la visitaba a escondidas, sí. Huellas de zapato masculino en el patio después de la lluvia, y una foto rasgada en la basura, con el rostro de André cortado y un hombre de espaldas, alto, de traje, la misma estatura de Augusto. Era imposible. ¿Estaría vivo? Y si lo estaba, ¿qué quería ahora? En una tarde silenciosa, Patricia salió apresurada. Esperé 10 minutos y fui a su cuarto. Abrí el cajón de la mesita y encontré algo que me heló por completo: una partida de nacimiento antigua, amarillenta. En el campo filación, su nombre. Patricia era hija de mi peor pesadilla, pero antes de que pudiera comprender lo que tenía delante, escuché la puerta. Ella había vuelto, y ahora, yo era quien necesitaba ocultar la verdad. Cuando entró, aún sostenía el documento. Mis dedos temblaban, e intenté meterlo de nuevo en el cajón antes de que fuera tarde. Patricia me miró fijamente, los ojos duros, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó, con una calma que era más peligrosa que un grito. Mentí. Dije que estaba buscando la plancha. Sonrió de un modo que me heló. Anda muy curiosa últimamente. No. Doña María, cuidado con descubrir lo que no debe. Salí del cuarto en silencio, pero por dentro, mi corazón gritaba. La verdad era demasiado grande para caber en mí, pero no podía contarlo. No aún. Si lo supiera, me destruiría. Necesitaba descubrir quién la puso allí, porque alguien la envió. Ella no apareció por casualidad. Cada paso suyo era parte de algo mayor. Un plan, una cuenta pendiente. Aquella noche, fingí dormir, pero permanecí escuchando. A las 2 de la mañana, ella salió del cuarto y fue al patio. La seguí, despacio,
y la sexta hablando por teléfono. Ella ya está cerca de desmoronarse, un poco más y consigo lo que él quiere. Ese él me hizo estremecer. Volví a mi cuarto y tomé el brazalete. Detrás, grabadas en letras casi borradas, además de las iniciales A.C., había una inscripción que nunca había notado antes. El tiempo devuelve lo que la sangre esconde. Las mismas palabras de la carta, las mismas que recibió Patricia, y en ese instante, comprendí, yo no era la única vigilada. Cuando Patricia entró esa tarde, yo ya sabía que había algo distinto en el aire. Su mirada, antes fría, ahora llevaba una tensión nueva, casi un miedo disfrazado. Me observaba como quien intenta adivinar cuánto ha descubierto el otro. Fingí no darme cuenta. Pasé el paño por la mesa, acomodé la tetera y permanecí en silencio. El silencio, a veces, es el arma más poderosa que una mujer mayor tiene. Cuando ella salió, fui directo al cuarto y abrí el cajón donde estaba el documento oculto. No encontré la partida, pero en su lugar había otra hoja, más reciente, cuidadosamente doblada. En la parte superior, el nombre del padre, Augusto Carvalho, y debajo, el de la hija, Patricia Oliveira Carvalho. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me faltó el aire. La taza que sostendría cayó y se partió en 2 pedazos. Como yo, Patricia era hija de él, del hombre que me prometió amor eterno y luego desapareció, llevándose no solo mi futuro, sino también la poca fe que tenía en el amor. Ahora todo tenía sentido. Su mirada, el odio, la rabia sin razón. Ella no estaba ahí por casualidad. Había venido para cobrar, para terminar algo que Augusto comenzó. La noche cayó pesada. Me quedé sentada en el sillón, abrazando el brazalete, tratando de entender qué estaba haciendo el destino conmigo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y el reloj marcaba la medianoche. Oí pasos, lentos, arrastrados, y la voz de Patricia, calma, casi un susurro. Encontró lo que buscaba, ¿verdad? Mi respiración se detuvo. Ella estaba parada en la puerta, la sombra cubriendo la mitad del rostro. A veces el pasado vuelve, solo para terminar lo que inició. Permanecí inmóvil. El sonido de su voz parecía llenar la habitación como un humo denso, de esos que aprietan el pecho. Patricia se acercó despacio, cruzando los brazos, la mirada firme, pero detrás de esa frialdad, vi algo latiendo. Rabia, sí, pero también dolor. Se paró frente a mí, tan cerca que pude sentir su perfume mezclado con el olor del miedo. ¿Qué sabe usted sobre mi padre?, preguntó. Su voz era baja, pero cortante. Tragué saliva, lo suficiente para entender que destruye todo lo que toca. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y cruel. Entonces parecemos iguales. Callé. Patricia comenzó a caminar por la habitación, pasando el dedo por los muebles como si limpiara polvo de recuerdos. Él me contó todo, doña María. Dijo que usted arruinó su vida, que le quitó todo lo que tenía, y ahora, lo que queda es mío por derecho. Me miró con un brillo sombrío en los ojos. El señor André es solo parte del plan. Eso me cortó por dentro. André, mi niño. Ella usaba su amor para herirme. Quise reaccionar, gritar que la manipulaban, que Augusto nunca fue víctima, pero comprendí que no servía de nada. Ella estaba tomada, ciega, hecha de una rabia que no era suya. No entiendes, Patricia, dije, sintiendo las lágrimas arder en los ojos. Tu padre, el hombre que defiendes, es el mismo que me destruyó, y si sigues, te destruirá a ti también. Ella rió, una risita breve, fría. Él ya lo hizo, doña María, solo que aprendí a gustar del dolor. Se fue, dejando la puerta entreabierta. Me quedé escuchando sus pasos por el pasillo, mientras las palabras martillaban en mi cabeza. El señor André es solo parte del plan. Sabía que el tiempo se acababa. Lo que Augusto quisiera estaba por suceder, y yo necesitaba proteger a mi hijo, aunque eso costara la poca paz que me quedaba. Esa noche,
Me senté al borde de la cama con la mente en llamas. El corazón latía tan fuerte que parecía retumbar por toda la casa. Las palabras de Patricia se repetían como una sentencia: el señor André es solo parte del plan. Sabía que ya no podía esperar. Cada día ella se acercaba más a mi hijo, envenenándolo con mentiras, convirtiéndolo en un extraño en su propia casa. Tenía que actuar, pero sin que ella se diera cuenta. Patricia era astuta, calculadora, y el menor error podría costarlo todo. Esperé el silencio de la madrugada cuando el reloj del salón marcó las 2 de la mañana y bajé despacio. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies como si también tuvieran miedo. Fui al despacho y abrí el cajón que ella cerraba. Usé una llave vieja que guardé por instinto. Dentro encontré una carpeta negra, gruesa, con varios papeles, documentos, extractos, fotos, y entre ellos, un contrato firmado por Augusto Carvalho, el mismo hombre que el mundo creía muerto. Él financiaba a Patricia, todo estaba allí: transferencias, direcciones, e incluso una carta reciente. Está casi listo. Cuando ella se vaya, todo será nuestro de nuevo. Temblé. Él quería la casa, pero no solo eso. Quería ver a mi hijo contra mí. Quería borrar mi historia. Guardé la carpeta bajo el delantal y regresé al cuarto, pero antes de esconderla, oí pasos en el pasillo. La manija giró despacio. Apreté la carpeta contra el pecho y cerré los ojos. La puerta se abrió. Patricia estaba allí. La luz del pasillo recortaba la mitad de su rostro. Ha estado husmeando lo que no debía, ¿verdad? Su voz era serena, casi dulce, y por eso más aterradora. Quedé muda. Dio un paso, luego otro. Mi padre dijo que usted siempre fue buena con los secretos. Lástima que ahora nadie creerá nada de lo que diga. El aire se volvió denso, pesado. Solo pude decir una cosa: no entiendes, Patricia. Él nunca fue padre. Es el propio pasado intentando volver para destruir lo que queda. Ella sonrió. Entonces que destruya, doña María, porque el pasado es todo lo que tengo. Después de esa noche, el miedo dejó de ser silencio y se volvió presencia. Estaba en cada rincón de la casa, en el crujido de la madera, en el goteo del agua del fregadero, en los pasos que oía cuando todos dormían. André casi no me hablaba. Su mirada, antes llena de ternura, ahora me atravesaba como si fuera una extraña. Patricia había logrado lo que quería: convertirme en una sombra en mi propio hogar. Pero lo que ella no sabía es que ya no estaba más débil, estaba lúcida, y lo que nace de la lucidez puede ser más peligroso que el odio. Empecé a moverme con cuidado, observándolo todo. Descubrí que Patricia guardaba el teléfono que usaba para hablar con Augusto dentro de una caja de medicamentos en el armario del baño. Esperé el momento justo. Cuando ella salió al supermercado, tomé el aparato y anoté el número. Llamé desde un teléfono público, con las manos temblando, el corazón al límite. La llamada fue atendida al tercer tono. Del otro lado, silencio. Luego, una voz ronca, baja, familiar: María. Todo mi cuerpo se congeló. Era él. Augusto, no debiste haberte metido en esto. Aún no terminó. La llamada se cortó. Volví a casa con la mente en caos. Augusto estaba vivo, y peor, estaba cerca. Patricia llegó poco después, con una mirada suspicaz. Preguntó dónde había ido, y yo solo respondí: fui a hablar con Dios. Solo Él puede tratar con gente como ustedes. Ella rió, pero la risa le salió trémula. Por primera vez, sentí miedo en ella, y eso me dio fuerza. Esa noche, escondí la carpeta con los documentos en el forro del viejo sillón, el mismo donde el padre de André leía el diario. Si algo me pasaba, sabía que algún día lo encontraría, pero la paz no duró. A las 3 de la mañana, me despertó un ruido en el patio. Fui a la ventana y sexta una figura de traje oscuro parada bajo la lluvia, inmóvil, mirando la casa. El corazón casi se detuvo. Cuando un relámpago iluminó su rostro, lo vi. Era él, Augusto, vivo, envejecido,
pero vivo. Me miraba con la misma mirada de tantos años, solo que ahora, sin amor, solo rencor. La lluvia empapaba el suelo, y el viento hacía que las ventanas golpearan como si la casa tuviera alma. Abrí el portón con las manos temblorosas. Augusto estaba allí. El mismo hombre que un día me prometió el mundo y luego me dejó con nada más que el eco de su nombre. El tiempo lo había cambiado, pero la mirada seguía igual, arrogante, fría, cruel. Deberías haberte quedado muerta para mí, dije, con una voz que el miedo ya no dominaba. Sonrió, esa sonrisa lenta, venenosa, y tú deberías haberte quedado pobre, pero no, María, seguiste adelante, te casaste, tuviste una familia, viviste como si yo nunca hubiera existido. ¿Por qué me dejaste? Augusto, grité, y las palabras se perdieron en la tormenta. Desapareciste y me hiciste cargar la vergüenza sola. Dio un paso, la lluvia escurrida por su rostro. Me quitaste todo, la herencia, el nombre, el respeto, y ahora, todo eso volverá a mí, a través de ella. Cuando dijo ella, Patricia apareció detrás de él, el paraguas en las manos, la mirada confusa entre obediencia y miedo. La usaste, dije, incrédula. La niña ni sabe lo que eres. Lo sabe suficiente, respondió. Sabe que me destruiste y que esta casa, esta vida, debieron ser mías. Miré a Patricia, y en ese instante, su odio me pareció menor que su dolor. Te engañó, Patricia. El hombre al que llamas padre es el mismo que me abandonó para morir. Respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. Me crió con historias sobre usted. Dijo que la traicionaste, que le robaste lo suyo, que me debías una vida. Augusto se acercó a mí, y el trueno iluminó su rostro. Y tú me la debes, la vida entera. Lo miré firme. Yo te la debo. Sí, pero no a ti, le debo a la verdad. La lluvia aumentaba, y el portón golpeaba con fuerza, como si el destino mismo intentara avisar, algo estaba por derrumbarse. Sabía que esa noche sería un punto de inflexión, el tipo de noche en que el destino deja de esperar y empieza a cobrar. Volví al interior de la casa, empapada, el corazón latiendo como un tambor. Patricia quedó afuera discutiendo con Augusto, mientras yo subía las escaleras despacio. Cada escalón parecía envejecerme 10 años. En el cuarto, me senté al borde de la cama y miré el retrato antiguo de André cuando era niño, la sonrisa inocente, la mirada llena de fe. No podía dejarlo en sus manos. Augusto quería destruir todo lo que amaba, y Patricia era solo el arma. El precio de mi omisión sería el corazón de mi hijo. Cuando el reloj marcó la medianoche, oí a André llegar. Su voz resonó por el pasillo, cansada, confusa. Bajé las escaleras y lo encontré en la sala, quitándose el abrigo. Mamá, ¿qué está pasando? Patricia dijo que saliste a ver a un hombre. Respiré hondo. Sí, André, el hombre que destruyó mi pasado. Me miró, perplejo. ¿De qué estás hablando? Me acerqué y le tomé las manos. Hay cosas que nunca te conté, hijo, cosas que escondí para protegerte, pero ahora, si sigo callando, tú vas a pagar la cuenta de lo que yo viví. Él intentó hablar, pero las lágrimas se me adelantaron. Antes de casarme con tu padre, amé a un hombre. Su nombre era Augusto Carvalho. Me prometió una vida, y me dejó en la nada. Perdí todo, mi nombre, mi trabajo, el respeto. Y ahora él volvió, usando a tu mujer para terminar lo que empezó. André abrió los ojos, pálido. Patricia, asentí, ella es su hija. André, ella creció escuchando mentiras sobre mí. Él la entrenó para odiarme, para entrar en mi vida y destruirme desde dentro. Y ella, lo logró. Se quedó en silencio mucho tiempo, luego dio un paso atrás, respirando con pesadez. Mamá, ¿estás segura de esto? Antes de que respondiera, escuchamos la voz de Patricia detrás de nosotros. Entonces, ¿así vas a intentar salvarte?
inventando otra historia, estaba parada en la escalera, el rostro medio cubierto por la sombra. Cuéntaselo, doña María. ¿Quién fue la que realmente destruyó a Augusto? Cuéntaselo quién lo entregó. Ese momento era el abismo, y yo sabía, cualquier palabra equivocada podría acabar con todo. El silencio de esa sala pesaba más que cualquier grito. El reloj marcaba las 0:37, y cada segundo parecía pulsar en mi cabeza como un tambor de guerra. Patricia estaba parada en la escalera, con los ojos brillando, el rostro mojado de lágrimas que no sabían si eran de odio o de dolor. André miraba de uno a otro, perdido entre el amor y la duda. Cuéntaselo, doña María, repitió Patricia, con voz temblorosa. Cuéntaselo lo que le hizo a mi padre. Sentí que el cuerpo se debilitaba, pero el alma se encendió. Caminé hasta el centro de la sala, y con voz baja, comencé. Tu padre, Patricia, fue un hombre que nació sin límites. Cuando me conoció, yo aún creía que el amor podía curar monstruos. Me prometió el mundo, pero quería poder. Usó mi nombre para lavar dinero, engañar gente inocente, esconderse detrás de mí cuando todo se derrumbó, y cuando las autoridades lo buscaron, huyó. Me dejó con las deudas, con la vergüenza, con la culpa. Ella me miraba como si cada palabra fuera un cuchillo. Mentira, susurró. Me mostró documentos, cartas tuyas. Negué con la cabeza, cartas forjadas. Él nunca quiso protegerte, solo te usó, como me usó a mí. André dio un paso adelante. Mamá, ¿por qué nunca lo contaste? Porque el pasado es una prisión, hijo. Y yo pasé la vida intentando librarte de las rejas que él construyó. Patricia rió, pero la risa salió agrietada, desesperada. Él me amaba, doña María. Dijo que yo era la razón de su regreso. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Si te amara, no te mandaría a destruir a otra mujer. Ella se detuvo. Su rostro empezó a cambiar. La mirada perdida. Él me usó, murmuró. Me hizo creer que estaba vengando una injusticia. Las lágrimas brotaron, rápidas, descontroladas. ¿Pero todo era mentira? Antes de que pudiera responder, un ruido seco vino de la puerta. El cerrojo giró. Augusto entró, empapado por la lluvia, el rostro pálido. La mentira es lo que ella cuenta desde el principio, dijo, la voz fría como acero. Patricia se volvió, asustada. Papá, cállate, ordenó, y el silencio volvió a dominar. Él me miró, con odio contenido. Perdí todo por tu culpa, María, ahora tú lo perderás también. De repente, un rayo iluminó toda la casa, y por un instante, el rostro de Augusto pareció el de un extraño, mitad hombre, mitad fantasma de lo que quedaba. El trueno rasgó el cielo, y la casa pareció estremecerse con él. La luz parpadeó 3 veces antes de apagarse, sumergiéndonos en una penumbra azulada. Quedamos allí, yo, Augusto, Patricia y André rodeados por un silencio que dolía. El rostro de Augusto estaba cubierto de ira y algo más, quizá culpa, quizá miedo. Patricia temblaba, confundida, como una niña que finalmente entiende que el monstruo de la historia era el propio héroe que adoraba. Papá, por favor, dime que no es verdad. Ella dio un paso hacia él. Augusto simplemente desvió la mirada. Siempre fuiste igual que ella, dijo, con voz quebrada, tonta, sentimental, débil. Di un paso adelante. Débil es quien destruye lo que ama para sentirse completo. Él sonrió, sin humor. Hablas como si supieras lo que es amor. Pero el amor, María, no construye. El amor consume, no el mío. De repente, sacó algo del abrigo. Una pistola vieja, oxidada. André gritó. Patricia retrocedió, y el tiempo pareció doblarse sobre nosotros. La lluvia golpeaba las ventanas, y el viento hacía que la cortina flotara como una sábana de luto. Me lo quitaste todo, dijo apuntando el arma. Ahora es mi turno. Entonces dispara, Augusto.
dije firme, pero sabe que aún muerto, ya te vencí, porque perdoné lo que nunca pudiste. El sonido del gatillo retumbó, pero el disparo no vino. Patricia corrió hacia él, intentando quitarle el arma. Basta, papá, esto se acabó. Empujó a la hija con fuerza, pero ella cayó sobre el sofá, llorando. André corrió a socorrerla, y yo me quedé frente a él. Solo nosotros dos, cara a cara, como fantasmas presos del mismo error. No entiendes, dijo, los ojos vidriosos. Te amé tanto que te odié por sobrevivirme, y yo te amé lo suficiente para perdonarte, susurré. Incluso ahora, bajó el arma lentamente, la mirada perdida, su mano temblaba, y una lágrima rodó. Entonces, con un último suspiro, dejó caer la pistola al suelo. Quizás el amor sea esto, una guerra que nadie gana. Cuando la policía llegó, Augusto estaba sentado en el suelo, rendido y en silencio. Patricia sollozaba en los brazos de André, repitiendo entre lágrimas, me engañó, me engañó. Yo los miré y sentí que el peso del tiempo por fin se disipaba. El día amaneció frío, la lluvia había parado, pero el suelo aún olía a tierra mojada y fin. Caminé hasta el portón, miré al cielo gris y dije bajito, algunos fantasmas no los enterramos, aprendemos a convivir con ellos. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros. El silencio de la casa era el de quien lleva luto. Patricia dormía en la habitación de invitados, exhausta, mientras André conversaba con la policía afuera. Yo me quedé sola en la sala, mirando el reflejo del sol en los charcos del suelo. Fue allí, en ese instante de calma después del caos, que decidí contar todo, no por mí, sino por quien aún cree que el amor no debe ser sinónimo de miedo. Me llamo María, y por muchos años llevé un secreto que me quemaba por dentro. Cuando conocí a Augusto, era demasiado joven para comprender qué tipo de hombre era. Llegó a mi ciudad como un empresario prometedor, encantador, con palabras fáciles y una mirada que hacía que cualquier mujer se sintiera vista, y me enamoré. Él decía que quería sacarme de la vida sencilla, que yo merecía lujo, reconocimiento. Yo creí, le di mi confianza, mi inocencia y, sin darme cuenta, mi nombre. Comenzó a usar mi firma en contratos, a registrar bienes y empresas en mi CPF, a esconderse detrás de mí mientras lavaba dinero, mientras engañaba a gente que confiaba en él. Cuando todo salió a la luz, él huyó. Yo me quedé. La policía tocó mi puerta, los acreedores me amenazaron, y la ciudad entera me señaló con el dedo. Dijeron que era cómplice. Perdí el empleo, el respeto, y mi padre murió de vergüenza sin saber que yo era solo una de las víctimas. Fue en ese desespero que conocí al padre de André, un hombre bueno, honesto, que me dio lo que Augusto nunca pudo, paz. Intenté reconstruir mi vida, intenté olvidar, pero el pasado tiene el hábito cruel de esperar el momento justo para tocar la puerta, y lo hizo. Volvió disfrazado de nuera. Patricia nunca supo que su padre era el mismo hombre que casi destruyó mi vida. Augusto utilizó su amor para castigarme, transformó mi historia en un juego, y ella en su pieza más valiosa, pero olvidó algo: el mal no gana cuando se expone, se disuelve en la verdad. Hoy, al mirar la casa, siento que las paredes respiran alivio. La justicia se llevó a Augusto. Patricia, rota por dentro, pidió perdón y se marchó sin rumbo. André intenta entender lo que quedó de nosotros. Solo sé que el tiempo, ese viejo juez silencioso, puso a cada uno en su lugar. El tiempo pasó, la vida, como siempre, siguió el curso que el destino trazó, con pasos lentos, pero firmes. Hoy, la casa es más silenciosa. Las paredes que un día escucharon gritos ahora acogen el sonido del viento y de los recuerdos. Yo sigo aquí, cuidando el jardín que Augusto siempre decía que era inútil. Las flores volvieron a crecer, incluso después de la tormenta. Creo que así es como hace el alma, florece donde antes dolió. A veces, pienso en Patricia, ya no supe más de ella,
pero me gusta creer que encontró paz. André, mi hijo, lo entendió. El tiempo enseñó lo que yo no pude decir con palabras. Me mira hoy con ternura y culpa, y yo lo abrazo con perdón, porque amar también es dejar ir lo que lastimó, sin dejar morir lo que aún es bueno. Cuando el sol se pone, me gusta sentarme en la terraza y mirar el cielo cambiar de color. La vida me quitó mucho, pero me devolvió sabiduría. Aprendí que no todo amor viene para quedarse, algunos vienen solo para enseñarnos quiénes no debemos ser. Augusto fue eso, la herida que se volvió cicatriz, el error que me hizo más fuerte, y si hoy hablo de él sin rabia, es porque entendí que perdonar no es olvidar, es liberarse del peso de llevar al enemigo en el corazón.